En esta ocasión hablaremos de dos grandes filósofos, de Jean-Jacques Rousseau y Thomas Hobbes. Sus prácticas y pensamientos han prevalecido a través de los tiempos, siendo de muchísima influencia para el mundo moderno. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712 y murió en Ermenonville, Francia, en 1778. Junto con Voltaire y Montesquieu, se le sitúa entre los grandes pensadores de la Ilustración en Francia. Sin embargo, aunque compartió con los ilustradores el propósito de superar el oscurantismo de los siglos precedentes, la obra de Rousseau presenta puntos divergentes, como su concepto de progreso y en general más avanzados. Sus ideas políticas y sociales preludiaron la Revolución Francesa, su sensibilidad literaria se anticipó al romanticismo y por los nuevos y fecundos conceptos que introdujo en el campo de la educación, se lo considera como el padre de la pedagogía moderna. Rousseau participó activamente en el movimiento renovador de la Ilustración, movimiento intelectual que influenció decisivamente en la Revolución Norteamericana de 1776 o Guerra de Independencia, la Revolución Francesa de 1789, las guerras de independencia de Latinoamérica y las revoluciones nacionales que sacudieron Europa durante el siglo XIX. Todas estas revueltas condujeron a la transformación de las sociedades occidentales, dando paso al surgimiento de la figura del ciudadano y al acceso de las libertades, de los derechos individuales y la razón como valores máximos entre los hombres y para la sociedad. Las revueltas populares a lo largo del mundo derrocaron al ancien régimen, junto con sus monarcas despóticos y sus legiones de siervos, para ser reemplazados por gobiernos republicanos y ciudadanos libres e iguales. Rousseau consideró que el mundo que se estaba configurando, los hombres deberían abandonar su papel de siervos para convertirse en ciudadanos libres, dueños de su destino y detentores de la soberanía. Como ya lo había mencionado anteriormente, tuvo diversas diferencias con sus contemporáneos y este fue el caso de Voltaire. En diciembre de 1764, Voltaire publica un libelo contra Jean-Jacques Rousseau titulado Sentiment des citoyens. Voltaire critica a Rousseau hasta su ridiculización, calificaba a Rousseau de bufón, demente, furioso, incluso de prostituto y prostituidor del teatro. Lo acusó de ser un mal novelista y un mal músico, de ser religioso, ateo, ultrajador de la religión cristiana, apóstata, blasfemo, entre muchas otras, e incluso de instigador de la rebelión. De entre todas las acusaciones que Voltaire volcó entre el panfleto, seguramente lo más sostenible y cierto es que Rousseau fue mal padre. A la edad de 33 años, Rousseau comienza una relación con una costurera llamada Teresa Levasseur. La pareja tendría 5 hijos, que en ningún momento crecieron con ellos, porque el filósofo la convenció para que lo entregaran al orfanato. A continuación voy a hablar de dos obras importantes de Jean-Jacques Rousseau. Entre ellas tenemos El contrato social. Se dice que este libro fue uno de los muchos incitadores de la Revolución Francesa por sus ideas políticas. Bajo la teoría del contrato social se fundamenta buena parte de la filosofía liberal, en especial el liberalismo clásico. La obra comprende 4 libros. En el primer libro, Rousseau hace referencia al estado originario de los seres humanos y se distingue 3 tipos de libertades: la libertad moral, la libertad natural y la libertad civil. En el segundo libro se ocupa de la voluntad general. El tercer libro, por su parte, el más extenso, habla de las diferentes formas de gobierno que pueden existir, ya que para él, cuanto más crece el Estado, más disminuye la libertad. Por último, el cuarto libro habla de la bondad y la rectitud de los hombres y hace una larga reflexión sobre la historia de Roma. Por siguiente tenemos el libro El Emilio. Este se divide en 5 libros. Se considera una referencia en varias disciplinas, entre ellas la educación física que marca el camino del método social. En su primer libro, Rousseau comienza su obra ofreciendo un resumen de su posición general sobre la moral y la necesidad de la educación.
Consecuentemente, para Rousseau, toda sociedad tiene que elegir entre crear un buen ciudadano educado o dejar solo al hombre natural. En el siguiente libro es el periodo donde se extiende de 12 a 15 años. Dice Rousseau que el tercer estado de la vida del niño es una edad que se aproxima a la adolescencia sin ser todavía la pubertad. En su cuarto libro, una vez que los niños son físicamente fuertes y han aprendido a observar cuidadosamente el mundo, están listos para la última parte de su educación, como los sentimientos. Rousseau creía que solo al llegar a la adolescencia somos capaces de comprender las emociones humanas complejas, especialmente la simpatía. En su quinto libro, Rousseau retoma problemas de la filosofía política en general, y también hace referencia en que Emilio viajó y examinó cómo viven otros, tanto como para comprender los usos y costumbres de otras personas, como para ser capaz de elegir la forma más adecuada. Desde ese punto de vista, el encuentro entre la obra con Sofía es tanto un encuentro romántico como la culminación del proyecto de la educación del individuo. En este punto el hombre llega a ser completamente parte de la sociedad y pone en práctica todo lo aprendido como ciudadano, marido y padre. Filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nació el 5 de diciembre del año 1588 en Inglaterra. Su fallecimiento fue el 4 de diciembre del año 1679. Falleció en Inglaterra de 91 años. Su nacionalidad es inglesa. La religión a la cual él pertenecía es la religión deísmo. Sus estudios fueron realizados en Magdalen hasta el año 1608. Sus movimientos en los cuales él se basó fue en la filosofía política, en la ciencia política y en la teoría del derecho. Thomas Hobbes tenía su obra más conocida, la cual se llama Leviathans, del año 1651. Thomas Hobbes fue un filósofo inglés, el cual fue considerado un filósofo fundador de la filosofía política moderna. A continuación, el filósofo Thomas Hobbes. Thomas Hobbes llama el estatuto natural, es decir, el estatuto en el cual se encontraba el ser humano antes de la organización de la vida social. Thomas Hobbes, además del ámbito filosófico, trabajó en otros campos del conocimiento como la historia, la ética, la tecnología, la física, la geometría. La risa no es más que la gloria que nace de nuestra superioridad. Hoy hablaremos de la ley natural, de Hobbes y de Rousseau. ¿Podría el ser humano abandonar el estado de naturaleza? Pero lo más importante, ¿puede salir de eso o es tal su esencia que no es posible? Hobbes distingue en dos aspectos a la naturaleza humana. Uno, que es las pasiones, que inclina hacia la guerra y a la paz. Dos, la razón. Las pasiones que inclinan al hombre hacia la paz es el temor a la muerte, el deseo de obtener aquella cosa que es necesaria para su vida confortable, o la esperanza de obtenerlos con sus propios méritos. En el estado de naturaleza, Rawls defiende que no es una guerra civil permanente. El estado de naturaleza se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad. Los seres humanos vivimos en una suerte de inocencia originaria. Justo esto es hasta que aparece la sociedad. Esto lo fundamenta el mito del buen salvaje creado por Rawls en 1755, en donde nos explica que el ser humano es bueno por naturaleza, pero
que al momento que aparece la sociedad lo daña, lo corrompe. Ya. Por otro lado, encontramos que en el contrato social rawlsiano define a la eliminación del egoísmo individualista a través de la sumisión de cada persona a la voluntad general universal y de la Asamblea. Por lo tanto, un Estado constitucional preferido por Rawls es la democracia directa o de la Asamblea. La condición social de Rawls cree que la sociedad, si bien garantiza las necesidades básicas, pero corrompe a la persona al arrojarlo a una rivalidad competitiva. Sin embargo, él está consciente que se pierde una presunción original de esencia y no hay vuelta atrás. De lo contrario, se crea un acuerdo entre las personas para poder minimizar los efectos devastadores de una sociedad en corrupción. Esto es lo que crea el contrato social. Hobbes defiende en el estado de naturaleza, intenta imaginar cómo sería el ser humano con la aparición de la sociedad. Al apelar una concepción cínica del ser humano, según Hobbes, dice que éste está gobernado por las pasiones y afirma que el estado de la naturaleza se caracteriza por la precacidad y la violencia, porque no hay autoridad o no hay ley, no existe lo justo o lo injusto, todos tienen derecho a todo. Debido a que el ser humano tiene la igualdad tanto en la fuerza como en la maldad, ninguno puede prevalecer más que el otro. Por eso, él creó el llamado Bellum Omnium contra Omnes, que esto es la guerra civil todo contra todo. Por otro lado, está en lo que es esto es lo que prevalece entre la vida, que es intolerable. También Hobbes resume lo que es la expresión latina homus homium lupus, que esto es el hombre es el lobo para el hombre. Para terminar este video, concluyo con una frase de Hobbes: la ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz. Muchas gracias.